En cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del director nacional de Obras Hidráulicas subrogante, informando respecto a carteras de proyectos y cuentas de la grosa presupuestaria para conservación de APR en la región del Maule. Y también se recibió un documento elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Eduardo Baeza, denominado Principales consideraciones para el aprovechamiento de las aguas residuales, reuso de aguas. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, está telemático. Están llegando las diputadas acá. ¿No hay? No, nadie está pidiendo la palabra. No. Ya. Ofrezco la palabra sobre otras materias. No hay presidente. No hay. Entonces, orden del día. La sesión tiene por objeto tratar el proceso de desalinización o desalación. Yo siempre le digo desalación. Y bueno, para mí es muy grato, pero lamentablemente, como señalaba anteriormente, tener la posibilidad de escuchar a una persona que yo la estoy siguiendo hace mucho rato, he seguido varios de sus debates, de sus intervenciones, a partir de eso también lo he estado leyendo, y que es don Carlos Foxley. Contarle a don Carlos que estamos muy interesados en saber su opinión, porque en ciernes está en el Senado en este momento un proyecto de ley que tiene que ver con la desalación. Todavía no llega a la Cámara, pronto yo creo que ya va a llegar, y necesitamos tener y saber más detalles. Por lo tanto, le doy la palabra, don Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la invitación a nombre de la Asociación Chilena de Desalinización. Y aprovecho de saludar a las diputadas y diputados que veo en pantalla. Bueno, y muchas gracias por sus palabras y sobre todo por invitarnos, porque efectivamente la sequía y el cambio climático que nos problema hacen que este tema sea prioritario y digamos en unos meses más, salvo que llueva mucho, vamos a estar de nuevo frente al fantasma del racionamiento, tanto ustedes en la región de Valparaíso, ahí en el Congreso, como varias ciudades de Chile. Así que es un tema que puede brindar una luz de esperanza y soluciones, más que repetir los problemas. Así que encantado de participar. No tenga cuidado que cuando ustedes quieran, nosotros podemos ir a Valparaíso, podemos juntarnos acá en Santiago, donde ustedes quieran. Lo mismo, extiendo la invitación a nombre de nuestros socios a visitar plantas desalinizadoras, tanto las que hay en el país como cualquiera que les interese fuera de Chile. Y en fin, la idea es construir y ponernos a su disposición. Nosotros tenemos preparada una pequeña presentación que si ustedes quieren yo les puedo hacer enfocando dos temas. Uno es el tema de los reusos, del reuso de agua y posteriormente el de la desalinización. Como usted lo tiene, don Carlos, yo creo que empecemos por el tema de la desalación. Creo que ese es el tema que más nos convoca, porque aparte de eso hay un proyecto que ya está a punto de salir del Senado. Y posteriormente el tema de las aguas servidas, que también es uno de los temas también más, por lo menos que a mí me apasiona mucho. Démosle con el de desalación principalmente, o sea, inicialmente. Perfecto. ¿Me puede confirmar si están viendo, presidente, la presentación? Yo sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a partir con una pequeña introducción de quiénes somos. Básicamente somos la Asociación Chilena de Reuso de Aguas y de Desalinización, y que agrupa a 40 socios al día de hoy con diferentes miradas. Están los tecnólogos, entre ellos hay varias empresas líderes de Europa, española, francesa, de Israel, americana. También hay firmas de ingeniería extranjeras y chilenas. Hay usuarios, que son básicamente las sanitarias de Antofagasta, de Copiapó, de Santiago, y en fin, estudios de abogados, gente que se preocupa de soluciones de túneles, soluciones de tuberías, soluciones de todo el ecosistema
de desalinización está representado todas las miradas, de manera que tenemos una visión bien amplia y además tenemos convenio de colaboración con varias universidades, incluyendo una de la quinta región, que es la Universidad de Valparaíso. Y nuestra misión básicamente es promover el desarrollo del reuso y la desalinización como fuente de agua fresca para Chile y que estas sean soluciones eficientes y sustentables. Básicamente, lo que nos ha motivado a reunirnos y a unir fuerzas desde los diferentes ángulos de la industria ha sido este tema del cambio climático, que en Chile, en la zona central de Chile, se ha reducido en una sequía sin precedentes. Como nos advierte la ONU el año pasado, la sequía va a tener probablemente consecuencias similares a las que ha tenido la pandemia del COVID en muchos lugares. Perdón. Lo que ustedes ven acá va a tener solamente una ilustración, me imagino que lo han visto muchas veces, es las lluvias en la zona central de Chile, donde si vemos 70 años, lo que estamos viviendo desde el 2007 en adelante no tiene precedentes. Son 13, casi 14 años de una sequía bestial. Y esto trae muchas consecuencias porque significa que una parte importante de Chile tiene menos agua de la que tenía normalmente. Lo que están viendo en pantalla es un cuadro del promedio de Chile, de cómo se consume el agua, donde 3/4 básicamente de la agricultura, un octavo a agua potable, fundamentalmente urbana, y el resto se divide entre industrial, eléctrico, minería. Este es el promedio de Chile, pero la situación no es igual. O sea, en la región de Antofagasta o de Atacama, la minería representa más del 50% del consumo del agua. En regiones como la región metropolitana, al menos en el 2018, por ejemplo, el consumo de agua potable representó 1/3, no un 12%. ¿No? Pero esto da una idea de cómo es el tema en Chile. Vamos directo a la desalinización. Tal como usted planteaba, presidente, puede ser desalinización o desalación. Se utilizan las dos palabras que pueden utilizar indistintamente una u otra. Y básicamente consiste, o esto lo que se entiende por desalinización, es sacarle la sal a una solución, un líquido que tiene sales disueltas abundantes, ¿ya? Y distinguimos entre agua salobre y agua de mar. El agua salobre es la que tiene más sales que el agua potable, pero menos que el agua de mar. Y el agua de mar es un agua que tiene una cantidad de sales que en el caso del Océano Pacífico corresponde al 3,6%. Vale decir, si tengo 100 kilos de agua de mar, 3,6 kilos van a ser de sales, ¿ok? Disueltas, ¿ya? Y como no todos deben saber, aprovecho, perdonen si es un poco básico el ejemplo, pero creo que es bueno hacerlo así con cosas bien sencillas. El agua disuelta, las sales disueltas, perdón, en una solución, como cuando uno hace un jugo en polvo, y tengo un jarro de agua, y yo vierto el contenido del jugo en polvo, voy a tener que el agua cambia de color. Si era un jugo naranja, va a quedar de color naranjo, y van a quedar algunas partículas flotando. Esas partículas flotando es lo que nosotros llamamos sólidos suspendidos, que son fáciles de remover. De hecho, cuando uno hace un jugo en la casa, eso lo revuelve bien y después de un tiempo decanta y uno puede colarlo o no servirlo, digamos. Pero lo que hace que el agua quede naranja y que no cambia, a pesar de que yo deje esto estático, es lo que llamamos las sales disueltas. Esas sales no se pueden sacar con un colador. Entonces hay que sacarlas por otro proceso. ¿Ok? Y eso es lo que llamamos desalinización. ¿Por qué? Porque el agua potable tiene 24 veces menos que el agua de sales que el agua de mar. Y tiene 50 veces menos de sales de cloro, de cloruro de sodio. Y por lo tanto, de lo que se trata es de transformar un agua que tiene 3,6% de sales a un agua que tenga 0,15% de sal. ¿Ya? Y para eso yo tengo dos tecnologías. Una son las tecnologías térmicas, ¿ya? Otras son las tecnologías de filtración o de osmosis. Las térmicas consisten en repetir lo que hace la naturaleza todos los días, que básicamente consiste en evaporar el agua, fundamentalmente agua de mar. Esa agua, al ser evaporada, ese vapor de agua es agua gaseosa, que no tiene sales, o casi no tiene sales,
Esa agua cuando sube se condensa y se transforma en nubes, y esas nubes, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, finalmente precipitan, que es lo que conocemos como la lluvia. De manera que la lluvia es agua de mar desalinizada o agua de lagos o de ríos desalinizada, ¿ya? De manera que lo que les trato de decir con esto es que el agua desalinizada no es ningún invento, ningún misterio, existe desde que existe el mundo. Y la otra tecnología consiste en básicamente replicar lo que hacen los riñones, que es un proceso natural que se conoce como osmosis, que consiste en que cuando tengo dos soluciones de diferente concentración, la solución menos concentrada tiende a atravesar esta membrana que la separa hacia la más concentrada. En el caso de osmosis reversa, que es el proceso que se utiliza para desalinizar, lo que se hace es cambiarle el tráfico a esta calle, digamos. Entonces, en vez de pasar de la menos hacia la más, uno hace que pase desde la más hacia la menos, y para eso se le tiene que aplicar presión. Y más o menos, por cada 2 litros de agua de mar que yo tomo, un poco más de 1 litro, 1,1 litros, se va a transformar en agua de desecho, que va a ser el agua de mar con mayor cantidad de sales, y casi 1 litro, un poquito menos, un 0,9 del litro, va a ser lo que llamamos el agua desalinizada. ¿Ok? Para que tengan una idea, somos afortunados porque no solamente porque tenemos mucha costa, sino porque además el mar nuestro es menos salado que el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo tiene 4% de sal, nosotros tenemos 3%. Eso significa que a nosotros nos cuesta 10% menos de energía desalinizar agua que lo que le cuesta a los europeos, por ejemplo, ¿ya? Y si uno va a un extremo, el mar muerto tiene 10 veces más sal que el mar que tenemos en Chile. ¿Y por qué nos referimos tanto al agua de mar? Básicamente porque en la Tierra el 97,5% del agua existente en el planeta es agua de mar. Solamente un 2,5% es lo que llamamos agua dulce. Y de ese 2,5, 2 tercios corresponden al agua que está en la Antártica o en el Polo Norte y al agua que está en glaciares. De manera que lo que queda, y de la cual la humanidad se alimenta para el agua de todo el mundo, es menos del 1% del agua que hay en el planeta. Toda la legislación que tenemos hasta el día de hoy en Chile dice relación con aguas continentales. Pues bien, las aguas continentales representan en el mundo menos del 1% del agua total, las aguas continentales disponibles. De manera que tenemos un 1% de agua que está legislado en Chile, con el Código de Aguas, tenemos un 99% que no está legislado, que es el agua de mar. Para efectos prácticos, el agua de mar no depende de las lluvias, es siempre disponible, su composición es estable, el 3,6% varía muy marginalmente, nunca va a ser más de 3,8, menos de 3,4 en Chile, por lo menos esos son los datos de los últimos 50 años, de manera que tenemos una fuente de agua conocida, estable y para efectos prácticos infinita. Y la desalinización no es un proceso nuevo. En Chile tenemos más de 100 años con plantas desalinizadoras y en el mundo hoy día hay más de 20.000 plantas desalinizadoras instaladas en los 5 continentes. De ellas la mayoría están en Medio Oriente o en el norte de África. También hay una gran cantidad en el Caribe, ¿ya? Y en Norteamérica, plantas pequeñas en Norteamérica, pero el centro de esto está básicamente en la parte norte de África y en todo Oriente Medio, habiendo también plantas en Sudamérica y en Australia. En Chile aquí hay una foto de 1917 para que ustedes vean más de 100 años, 105 años ya había desaladoras en Antofagasta. De hecho, en Antofagasta, en el norte de Chile, había plantas instaladas desde antes de la Guerra del Pacífico incluso, ¿verdad? Que desalinizaban agua en la salitrera. Hoy tenemos aproximadamente 20 plantas desalinizadoras de tamaño mediano a grande, de 10 litros por segundo hacia adelante. Están ubicadas principalmente entre la región de Tarapacá y la región de Atacama, ¿ya? Pero también hay plantas, aunque parezca sorpresivo, en la región de Magallanes, por ejemplo, Metanex, en Cabo Negro, al lado del aeropuerto, Punta Arenas, tiene plantas desalinizadoras instaladas para sus procesos. Colbún tiene planta desalinizadora en Coronel, cerca de Concepción, para su central Santa María. Ventanas tiene planta desalinizadora en la región de Valparaíso, etc. De estas plantas, el 75% de lo que está instalado en Chile hoy día, que representa un total de 8.000 litros por segundo, el total, 6.000 litros por segundo, 3/4 están orientados a la producción minera. Y hay una foto de la planta minera Escondida, es la planta más grande de Chile, con un 50% de la producción de Chile, y equivale a lo que consumirían alrededor de 3 millones de personas.
Es una planta realmente grande a escala mundial. De hecho, es la más grande de América, incluyendo de Canadá a Chile. Pero también hay desalinización a escala más pequeña para ¿cómo se llama? Poblaciones de, ahí dice 10.000 personas, debiese decir 1.000 personas. Pero como ustedes pueden ver, hay soluciones que son para caletas de pescadores, para pueblos pequeños, y que son soluciones ya no como plantas industriales, sino que como equipos paquetizados en contenedores que vienen normalmente del tipo plug and play, de sacar del paquete, enchufar y echar a andar. Y para que tengan una idea de consideraciones comerciales, cuando uno hace la evaluación de los costos de inversión y de los costos de operación de una planta, más o menos cada componente pesa el 50%, de manera que del precio total del agua, amortizado a largo plazo, más o menos va a depender del proyecto, la mitad corresponde a inversión y la mitad a costo de operación. Y hago este alcance muy rápida, primero para no aburrirlos, revisando cada uno de los factores que están ahí en la transparencia, pero sobre todo para pensar que si es que uno pensara, por ejemplo, en el Metro de Santiago, donde el Estado de Chile subsidia la inversión y el usuario paga con su tarifa la operación, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que si el Estado subsidia, por ejemplo, la inversión, la tarifa del agua desalinizada a público va a costar la mitad que el costo real del agua, porque la inversión representa aproximadamente el 50%. Y para tener el mejor precio por metro cúbico es indispensable tener un buen proyecto. Tiene que estar ubicado en un lugar que esté cerca de infraestructura, porque si no hay que construir caminos, hay que construir líneas eléctricas, y eso si se hace solo para la desaladora sale muy caro. Tiene que estar cerca del consumo. Si yo quiero construir una planta desalinizadora para una ciudad como Valparaíso, el ideal es que esté lo más cerca posible de donde están los estanques de la sanitaria en Valparaíso, y no a 50 kilómetros, porque el costo de la tubería es muy importante, ¿ya? Y lo mismo el costo del bombeo, que puede representar más del costo de la desalación. Tiene que ser una planta moderna para que consuma poca energía eléctrica. Tiene que tener, idealmente, para que la tarifa sea lo más barata posible, una demanda pareja de día y noche, de invierno y verano. Y normalmente, cuando esto se financia por medios privados, tiene que tener, para que sea bancable, contratos de compra a todo evento, al menos de un porcentaje. Esto no puede ser que yo compre cuando haya sequía y no compre cuando llueva. Uno tiene que comprometerse a pagar a todo evento, como un seguro. Esas son las condiciones. Y lo otro es que tiene que tener una economía de escala. En términos generales, cuesta más barato una planta grande que 2 o 3 plantas pequeñas. Eso tiene cierto límite, ¿ya? Digamos que ya cuando estamos hablando de poblaciones de 500.000 habitantes hacia arriba, ya la verdad que hacer 2 proyectos para 500.000 o un proyecto para 1.000.000, el costo no varía tanto. Y aquí les quiero poner algunos ejemplos súper concretos y ir a lo que está pasando hoy día en Chile. El gobierno de Chile acaba de inaugurar hace pocos meses una planta desalinizadora en la ciudad de Caldera para la región de Atacama, donde a través de la empresa estatal Ecomsa, el Estado invirtió alrededor de $82 millones en la desalinizadora, más otros 20 y tantos en obras anexas de tuberías para transmisión y todo. Pero la desaladora propiamente tal significó una inversión de $82 millones y permitió construir una planta que está en operación hoy en día, que produce 450 litros por segundo, pero con toda la infraestructura, obras de toma de agua de mar, obras de descarga de salmuera, etcétera, por 1.200 litros por segundo. Y esa planta representa hoy día un seguro que cubre el 50% de la demanda de las ciudades de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla y Chañaral. De manera que Atacama, en el norte chico de Chile, hoy tiene una situación muchísimo mejor que la que tiene la región de Valparaíso o la que tiene la región de Santiago, que tienen 0 respaldo en caso de limitaciones de lluvia. La tercera región, si no llueve, al menos el 50% del agua puede ser suministrada a partir del agua de mar. La planta desalinizadora de agua de mar, eso significa PDAM de Tocopilla, también es una planta que fue construida por la Sanitaria, que es una empresa privada, y esa empresa construyó esta sanitaria, gastó $42 millones para una producción de 75 litros por segundo, y esa planta satisface hoy la demanda del 100% del agua de Tocopilla. Y además agregué 2 proyectos
que son muy importantes, el de Arica, una desalinizadora para Arica y una desalinizadora para Coquimbo y La Serena. Y si yo me fijo en este último, la sanitaria, la zona, va a ingresar en los próximos días un estudio de impacto ambiental por una planta para 600 litros por segundo, que va a crecer a 1200, y va a representar un seguro del 40% del consumo de Coquimbo-La Serena, que son en total alrededor de 1500 litros por segundo. Eso tiene una inversión de orden de 181 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les doy estas cifras? Porque si uno pensara en construir desalinizadoras para la región de Coquimbo, La Serena Coquimbo, la región de Valparaíso, Valparaíso, Viña del Mar, la región metropolitana, con una planta en la quinta región que pudiese transportar agua a Santiago para un 10% de la demanda de Santiago, etcétera, estamos hablando en total, para estas tres regiones, de una inversión bastante menor a la inversión, por ejemplo, del Fondo de Estabilización de los Combustibles, del MEP. La planta de Santiago puede distorsionar un poco la realidad por la gran inversión en tuberías para traer el agua desde la costa a Santiago. Pero si me quedo con Coquimbo, La Serena y Valparaíso, estamos hablando en total del orden de 300 a 350 millones de dólares. Básicamente, el subsidio a las gasolinas y a los derivados del petróleo en menos de un trimestre. ¿Okay? Es algo que si el Estado de Chile decidiera que no quiere hacer correr riesgo de racionamiento a su población a partir del año 2029, podría invertir como lo hizo en Caldera con la región de Atacama. Con esto, el costo del agua desalinizada varía un montón dependiendo de muchos factores como el tamaño, la ubicación, etcétera. Pero para que tengan una idea, estaría entre 1 a 3 pesos por litro como costo de producción del agua, y estando más cercano a 1 que a 3 en la mayoría de los casos, ¿ya? Y el costo del transporte del agua, esto va a ser muy importante porque para que ustedes tengan una idea, hoy día cuando Escondida desaliniza agua en Antofagasta, en Coloso, al sur de Antofagasta, y gasta 1 peso por litro en desalinizar, gasta casi 4 pesos por litro en transportar el agua desde la costa hasta literalmente la punta del cerro donde está la mina a 160 kilómetros de distancia y a 3.000 metros de altura. Y nombro Escondida porque más de una vez me han preguntado si es que se puede transportar el agua o si es muy difícil, muy complicado desde la costa hasta Santiago. Y yo les respondo que Santiago está, la parte sur de Santiago está a menos de 500 metros de altura. La parte oriente podemos decir que está a 700 metros u 800 metros. Y sin embargo, y está a 100 kilómetros de la quinta región, 120 kilómetros, depende del recorrido. Y sin embargo, varias compañías mineras en Chile, como Escondida, pero va a ser lo mismo Codelco, va a ser lo mismo Collahuasi, va a ser lo mismo Quebrada Blanca, tienen desalinizadoras o van a tener que transportan el agua a más de 120 kilómetros a bastante más de 800 metros de altura. De manera que técnicamente no hay absolutamente ninguna dificultad. ¿Cuál debe ser el rol del Estado? ¿O qué es lo que ve a CADES, la asociación nuestra, como un rol del Estado? Básicamente, nosotros creemos que este es un tema que va a ser necesario desde el borde con Perú, prácticamente la región del Biobío. Tarde o temprano el cambio climático va a hacer que se necesiten tantas fuentes seguras, en algunos casos que operen en forma permanente, en otros que sea un seguro, porque además el consumo de agua en el mundo aumenta a medida que aumenta la población, y la población aumenta por crecimiento vegetativo o por inmigración, y aumenta por ingreso per cápita. A medida que hay más ingreso per cápita, la población consume más agua, no necesariamente como agua que va a beber, uno bebe el agua que bebe siempre, ¿no es cierto? Pero se va a comprar una camisa o va a poner en el extremo una piscina en su casa, y por lo tanto va a tener jardín, por lo tanto va a consumir más agua. Y lo que nosotros vemos es que la manera de desarrollar la desalinización como una industria que aporte fuentes nuevas de agua, básicamente tiene que estar con tres pilares o 3 caminos. Uno, inversión pública, el Estado directamente invierta, como lo hizo, por ejemplo, en la planta de Consa en Caldera, donde podría ser que el Estado incluso operara, ¿ya? Y definiera a quién le da el agua, con qué condiciones, o que se lo dé
un tercero, como puede ser la empresa sanitaria, o que lo licite. Otra alternativa es que haya proyectos privados, ¿ya? Que cumpliendo con la ley, esto es, que sean compatibles con el medio ambiente, sustentables, que tengan todos sus permisos al día, proyectos que puedan satisfacer la necesidad de agua de distintos usos, obviamente priorizando el consumo humano, pero también uso industrial, minero, incluso agricultura, de ciertos cultivos, y que el Estado tenga un rol muy importante de fiscalizar que se cumplan todos los compromisos, particularmente todo lo que se ha comprometido cuando se obtuvo la RCA, y que también, un poco pensando en la nueva ley de desalinización, se preocupe de, por ejemplo, que si se dijo que se iba a extraer cierta cantidad de agua, y en base a eso se le dio la concesión a un privado, que bueno, que chequee y monitoree de la manera más transparente y técnicamente a prueba de cuestionamiento posible, y eso sea así. Y lo tercero es la asociación público-privada, las famosas concesiones. Hoy día hay dos proyectos, uno en la región de Coquimbo y otro en la región de O'Higgins, donde hay quienes están postulando que se declaren proyectos de interés público. De hecho, en la región de Coquimbo ya fue declarado de interés público, que se está preparando una licitación desde el MOP para que se construya una planta desalinizadora y hay una alianza en lo público y privado, en que el Estado determina las necesidades, el volumen, los tamaños, la complejidad, la fecha, y contrata la operación y la construcción. ¿Qué desafíos tenemos hoy día como industria en la desalinización? Uno es el proyecto de ley de desalinización, que como bien decía el presidente, muy luego, me imagino, va a llegar a la Cámara. Esto entiendo que está en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Y ese proyecto crea toda una normativa que hoy día no existe y que regula la desalinización. A nosotros se nos invitó a comentarlo en su minuto. Creemos que hoy día el borrador que existe tiene cosas muy positivas, como crear una política pública, una política nacional de desalinización, regular o tratar de ordenar el tema territorial, que es muy importante, porque aunque tengamos mucha costa, los terrenos para construir desalinizadoras son muy apetecidos por otras, puede que haya proyectos inmobiliarios, otras industrias, en fin, y por lo tanto es importante que si uno quiere pensar que el día de mañana una ciudad como Valparaíso o una ciudad como Santiago van a requerir tener desalinización, bueno, hay que dejarle reservado un lugar, no hay que hacer que cuando la queramos construir haya que ir a construir la planta desalinizadora a Arica y tirar una tubería desde Arica hasta Santiago porque no hay otro lugar donde instalarla. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? Lo mismo en el desafío que tenemos hoy día muy importante, para que ustedes tengan una idea, si una iniciativa tanto del Estado, si el propio Estado, ECONSA, o algún privado quisiera empezar a iniciar un proyecto para construir una planta desalinizadora que le dé agua a la ciudad de Valparaíso, por ejemplo, hoy, o a la ciudad de Santiago, o voy a poner La Serena como ejemplo porque en La Serena se necesita urgentemente, no hay ni un proyecto aprobado ambientalmente. Bueno, se necesitan entre 3 y 4 años para tener la aprobación ambiental, porque yo necesito tener la línea base, necesito hacer muchos estudios, necesito conseguir una concesión marítima para instalar las tuberías del mar. Esa concesión marítima está en manos de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y puede demorar un año como 4. De hecho, el promedio es más de 3 años en conseguir esa. Entonces yo no puedo adjudicar un contrato de construcción de una desalinizadora sin tener el permiso de calificación ambiental para esas obras ni la concesión marítima. Adicionalmente, si es que esta planta va a tener cierto volumen, más de 2.000 litros por segundo en el caso rural, o más de 500 litros por segundo en el caso urbano, o si la tubería para conducir el agua atraviesa quebradas, o accidentes geográficos, voy a necesitar un permiso de obra hidráulica mayor que lo otorga la DGA, que depende del Ministerio de Obras Públicas. De nuevo, permiso que toma más de un año. Pero en resumen, son 3 o más años para los permisos y luego 3 años para la construcción. De manera que si es que no llueve y en noviembre se decreta racionamiento en Valparaíso, vamos a tener una planta desalinizadora, en La Serena, la planta desalinizadora estaría probablemente en el verano del 2028. Por lo tanto, entre el verano del 2023 y el verano del 2028, si no llueve, van a haber 5 años donde todos los que tienen departamento en la avenida del Mar de La Serena lo van a pasar bastante mal porque van a tener que
alimentarse de agua esporádicamente, cuando la oferta de agua lo permita. Entonces, es una situación bien dramática. Hay que pensar que sin agua, como decía al principio la ONU, esto es igual a la pandemia. Básicamente equivale a tener cuarentena porque cualquier actividad donde se requiera baños funcionando, estamos hablando de colegios, oficinas, restaurantes, no puede funcionar normalmente, ¿verdad? Entonces, equivale a tener fenómenos equivalentes a la cuarentena por los próximos 5 o 6 años si no empezamos a construir plantas desalinizadoras donde sabemos que se van a necesitar. ¿Ya? En términos de las inquietudes ambientales, ya que nos saltamos la parte del reuso, muy rápidamente quiero dejarles meridianamente claro, ojalá lo pueda hacer, y de todas maneras, por supuesto, estamos abiertos a revisarlo junto con más detalle, y a visitar plantas si lo quieren ver y tocar con sus propios ojos. Y básicamente hay 5 mitos respecto a la desalinización. Uno dice relación con que la desalinización, al tomar agua de mar, ¿se acuerdan que yo les contaba que necesitamos 2 litros para producir básicamente un poquito menos de 1? Es cuando yo tomo grandes volúmenes de agua, voy a estar succionando o chupando peces, algas, huevos, larvas, en fin, un montón, crustáceos, mariscos, un montón de vida marina. Bueno, eso nos podemos estar tranquilos que no es así hoy en día, porque yo tengo la capacidad de conocimientos suficiente para estudiar la bahía, se hace un montón de estudios, para que yo diseño para que la velocidad de succión sea menor a la velocidad de succión que hay en forma natural en esa bahía. Y aquí pueden ver un video, esta es una planta desalinizadora, la toma, donde se está midiendo que la velocidad sea menos de 0,15 metros por segundo, que es la velocidad que tiene la corriente en ese lugar. Y ustedes ven como los peces se acercan sin ningún problema y no son succionados. Si llegan a ingresar, pueden salir perfectamente nadando ellos mismos. Esto es un video real, no está armado, qué sé yo. De manera que se los muestro porque creo que es importante derribar ese mito. Lo segundo es que efectivamente en las plantas, dependiendo de la tecnología, pero en la osmosis reversa se utilizan algunos químicos en tierra, en el mar también, que básicamente son dosificar hipoclorito de cloro, hipoclorito, quiero decir, para evitar que se forme una incrustación en la tubería. A veces se necesita un flocculante, típicamente cloruro férrico, se puede utilizar algún tipo de ácidos, se utiliza a veces cal. Bueno, todos estos químicos que se utilizan en el proceso, antes de devolver la salmuera, el agua de rechazo, digamos, al mar, se tratan, se neutralizan y se retiran, ¿ya? Y van a vertederos autorizados o se reutilizan. Pero nada de lo que se añade como químico va de vuelta al mar. Nada. En eso hay que ser categórico. Así que lo que estamos devolviendo al mar es la misma agua de mar, solo que haciendo lo mismo que hace el sol, cuando se evapora el agua, devuelve el agua de mar, pero con las mismas sales, pero un poquito más concentrada. El caudal de descarga, o lo que llamamos descargar la salmuera, de nuevo, hoy día hay conocimiento científico para hacerlo bien. Entonces, ¿por qué hay tanto prejuicio contra esto, tanta mala percepción? Claro, hace muchos años atrás, las desalinizadoras descargaban la salmuera a la orilla del mar directamente, sin ninguna obra y sin ningún control. Y eso afectaba, porque efectivamente en el largo plazo iba creando problemas bastante serios, a pesar de que eran en un área pequeña, ¿ya? Hoy día lo que hacemos básicamente es que se hacen todo tipo de estudios de la vida marina que hay, y uno se asegura, ¿ya? Y para esto hay una guía de la Direcmar, ¿ya? Y aunque no hay una legislación particular en Chile, lo asimilamos normalmente en todos los proyectos a la legislación australiana, que es la más exigente del mundo, y que básicamente lo que hace es que nos pide que hagamos esto, la dilución, con varios difusores, que son como toberas que permiten que esto, a los pocos metros y a los pocos segundos, uno ya no note la diferencia de concentración. El video que están viendo es video en una descarga de agua de mar, donde ustedes ven que no solamente hay entre comillas, no se produce una zona de sacrificio, sino que al revés. Se produce un crecimiento de vida marina que se siente muy cómodo con las condiciones de mayor salinidad y con la infraestructura que se construye. Y la foto que ustedes ven aquí quiere mostrar que si yo llegara a construir una planta de desalinizadora
para una ciudad como Valparaíso, para el 100% de la población, ocuparía el área, y descargo la salmuera bien hecho, el área de influencia de esa descarga de salmuera, es decir, donde yo voy a poder medir que la salinidad es mayor que la salinidad que había antes de la desaladora, no es mayor a una cancha de fútbol, a una cancha de básquetbol o una cancha de fútbol. O sea, para una ciudad, Valparaíso, Viña del Mar, de 1 millón de habitantes, solamente voy a aumentar la concentración de sales en el equivalente al espacio que utilizaría una cancha deportiva, ¿ya? Y aunque aumente la concentración, como les mostraba en el video, no necesariamente se va a afectar la vida marina, ¿ya? Así que, y todo esto está muy, muy estudiado, y los planes que uno se compromete son vigilados por la autoridad ambiental. Esto no es una cosa que yo haga en el papel y después nadie revisa. Esto se estudia, se evalúa, y se puede avanzar todavía en que sea lo más transparente posible, y nuestra aspiración es que al día de mañana cualquiera de ustedes, señores diputados, pueda pescar su teléfono y ver en el distrito en el que ustedes son representantes, si es que hay una desaladora, poder tener ahí a lo mejor un video de lo que está sucediendo online en la carga, en la admisión, en la descarga. El consumo de energía, se dice que son grandes consumidores de energía. Eso también nace de que hace 30 años antes consumían 8 veces más energía que hoy. Ha sido notable cómo se ha mejorado, se ha recuperado energía, y lo que antes eran 25 kilowatts para producir 1 metro cúbico, hoy día bajó a menos de 3. De manera que el consumo de energía no es mayor para una familia. Si una familia de 4 personas y consume 150 litros al día, que es más o menos el promedio de Chile, esa misma familia, si todo el agua que consume fue desalinizada, la energía podría usarse o para desalinizar el agua que consume la familia ese día, incluyendo las duchas, la cocina, en fin, o la que consume, por ejemplo, en 1 hora de la plancha eléctrica, la que consume en 40 minutos de un hervidor, o en un poquito más de 1 hora del microondas. Con lo cual, es cierto, las plantas desalinizadoras utilizan energía, pero también es relativo, ¿ya? Porque no es más de lo que consumen otros aparatos electrodomésticos en la casa. Por último, el otro mito es que la temperatura de descarga aumenta, de que la salmuera sube la temperatura del mar y eso cambia la vida marina. En el caso de la tecnología reversa, que es la tecnología que hoy día se utiliza ampliamente, eso es total, absolutamente falso. Les puedo asegurar que no cambia ni siquiera 1 grado la temperatura de la salmuera que vuelve al mar con respecto a la temperatura del agua mar que se toma. No hay procesos térmicos. Esto es solamente un proceso de filtrado, y esto es como que alguien pensara que el agua cambia de temperatura cuando yo la paso por un filtro, por un colador, ¿ya? Entonces, básicamente, si llegara a haber un aumento de temperatura sería marginal, que sería la fricción que hay en el interior de las tuberías, pero puedo pensar que en la casa, porque tengo tubería, el agua va a ser para mayor temperatura que la temperatura que tiene en el estanque de la sanitaria. Eso no es así, o la diferencia no se puede detectar. Así que estos son los 5 mitos más importantes ambientales. No quiero seguir exponiéndoles porque les pido disculpas si de repente cuesta pararme y he tratado de ir rápido. La presentación tiene otros 2 aspectos. Uno es aspectos muy generales sobre el proyecto de ley, ¿ah? Y otra que es sobre el reuso. Me gustaría preguntarles si quieren que continúe con la presentación con esos 2 aspectos, o si prefieren que la limitemos y conversemos, porque a nosotros también nos interesa mucho conocer sus aprensiones, dudas, preguntas. Y por otro lado, disculpen mis modales, no partí presentándoles a Rafael Palacios, que es vicepresidente ejecutivo de la asociación, ni a Alberto Crece, que es director y que además es nuestro experto técnico. Él preside el comité técnico, que puede contestar mucho mejor que yo preguntas del detalle ya de la tecnología probablemente tal, ¿ya? Así que, no sé, señor presidente, señora secretaria, ¿qué prefieren que haga? Porque le digo, da un poco de vergüenza hablar solamente yo. Gracias, don Carlos. Vamos hoy día a reemplazar a nuestro honorable presidente. Ofrezco la palabra para consultas a don Carlos, a don Rafael o a don Alberto. ¿Ya, diputados? ¿No? Diputado Moreno, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Carlos, por la exposición. En
En resumidas cuentas, quizás es una pregunta muy general, pero ¿cuál cree usted o a juicio de usted que son las principales trabas que tenemos para desarrollar estos proyectos y que ya se hagan más populares o que toda la población los vea como una realidad? Muchas veces se ven como proyectos muy lejanos, se desconoce muchas veces también el caso que usted mencionaba de Caldera o de otros casos similares, para qué decir los casos de Minera, a no ser de alguien que trabaje ahí. Pero ¿cuál vendría siendo uno de los mayores nudos o los mayores nudos a destrabar para que esto empiece a fluir de una manera más rápida? Porque yo entiendo que son inversiones bastante importantes, por así decirlo, pero yo siempre hago el comparativo en inversiones en proyectos de Estado con el Metro de Santiago, que a pesar de que no es de mi región del Maule, pero año tras año siempre se van licitando nuevas líneas, ya es un proceso de mejora continuo. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a hacer para que esto se convierta en algo similar? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, su Don pregunta Carlos, es muy... don Carlos, un momento. Vamos a escuchar igual a la doctora Cordero, a la diputada Cordero, Perfecto. a la diputada Beis y la diputada Bello, y después para que puedan ir anotando las preguntas y nos puedan responder a todos, ¿les parece? Muchas gracias. Yo simplemente quería agradecerle de todo corazón al señor Foxley y a la otra persona que lo acompaña, que me disculpe, no me acuerdo su nombre, porque yo llevo transmitiendo este tema de la desalinización del agua desde que trabajaba el año 2000 en la Radio El Conquistador, donde escuché por primera vez la opinión de unos israelitas que vinieron a asesorar al gobierno de Chile. Muchas gracias, queda clarísimo que es un gran método y usted lo explicó brillantemente. Y yo pienso en que urge que a lo mejor lo primero que voy a hacer el lunes cuando esté en la Cámara es ir a hablar con los diputados de La Serena, porque por lo que usted contó la situación es dramática y le doy gracias a Dios no haberme comprado un departamento en la Avenida del Mar de La Serena. Buenas tardes, muchas gracias. Diputada Beise, por favor. Weiss. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición. Suscribo lo que plantea el diputado Moreno en relación a cuáles son las principales trabas. Ya lo planteé en reuniones anteriores también. Y bueno, lo que dice la diputada Cordero también, que este es un tema que es muy interesante y que yo también soy, digamos, no voy a decir fans, pero creo que es una de las formas de solucionar esto. Sé que también está el otro efecto medioambiental, que es el que nos interesa conocer muy bien, y por eso yo tengo la experiencia de una planta de esta que regalaron los indios cuando de indios, ¿cierto? De una empresa cuando hubo el terremoto en la provincia de Arauco, en Tubul, en zona costera, una planta pequeñita, bien pequeñita. Bueno, eso hace ya, pues fue el 2010, entonces finalmente el resultado no fue el que se dejó, no funcionó, porque no se tenía el conocimiento para operarla, era algo en ese tiempo novedoso, o sea, era algo que nos sorprendió, a mí a lo menos. Pero hoy día ya el tema toma aquí lo que nos explican es prácticamente una forma o sea, es la forma de resolver en la zona norte esta situación. Entonces, han entregado muchos antecedentes, hemos hablado en otras comisiones acá también, estuvieron las otras personas que han venido a presentar de los israelitas, en fin. Pero yo, presidente, le pido y ahí lo dijo acá el expositor, que podíamos visitar una planta. Yo a lo menos no he visitado nunca una grande. Tengo esa experiencia de esa que se frustró en Arauco, en la provincia, y yo creo que nada cambia cuando uno, ni por más explicaciones técnicas, cuando uno ve en terreno el funcionamiento. O sea, creo que eso es la mejor insumo, más allá de lo que yo ya he planteado, que creo que es una muy buena forma, pero para poder seguir adelante con los debates que hayan sobre esta materia y también la discusión de la ley, que nosotros tenemos que opinar si somos Comisión de Recursos Hídricos. Entonces creo que el conocimiento in situ es una de las, yo a lo menos solicito que podamos hacernos presentes y ver, como digo, constatar en el hecho cómo es el funcionamiento. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Bello. Muchas gracias, presidente de reemplazo. ¿Dónde estará nuestro presidente? Tengo algunas preguntas para don Carlos.
respecto a lo que planteaba de la cancha de fútbol, si lo de lo que podría afectar en la zona del mar, si eso es solo una vez en el proceso o es cada vez que hacen el proceso. Y lo segundo, bueno, me parece muy bien que hayan mejorado las tecnologías, ya que hay buenos ejemplos en todas las partes del mundo, porque en general los mitos que plantean tienen que ver con experiencias pasadas, así que me alegro mucho de que se haya avanzado en tecnología. Lamentablemente hoy día nos faltan algunas cuestiones de normativa ambiental para poder avanzar como quisiésemos en las desaladoras. Por ejemplo, no existe una tipología para el ingreso del proyecto de planta desaladora en el SEIA. Eso es algo súper importante que tenemos que determinar. No existe una definición jurídica de la naturaleza jurídica del agua desalada. Eso es algo que nos toca a nosotros también darle causa. Se requiere priorizar la inversión y el mejoramiento del ordenamiento territorial. Necesitamos que todos estos mecanismos sean con participación ciudadana. Yo creo que todos queremos avanzar en solucionar el problema de la sequía, sin embargo, también tiene que ser en las mejores condiciones para no afectar nuestras costas de Chile. Más que preguntas, solo tengo la de cuánto afectaría, por ejemplo, en el caso que dio de la costa de Valparaíso, y los demás eran algunas recomendaciones o algunos comentarios, porque efectivamente hoy día lo que estamos tratando de hacer es generar un apaleamiento a la sequía. Pues llevamos 13 años generando sequía, sin embargo, lo que no podemos permitirnos es impactar ambientalmente nuestras costas, y no vamos a vestir un santo para vestir el otro. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Bello. ¿Alguna otra pregunta de los diputados? ¿No? Alberto Javier Crecer, te viene la palabra. Ya, vamos al tiempo de respuesta entonces por parte de nuestro invitado. Perfecto. Alberto, ¿tienes levantar la mano? No sé si quieres Sí, contestar. súper rápido para sacar un tema del listado. ¿Vale? Yo soy soy gerente de planificación de un grupo de aguas nuevas. Operamos varias sanitarias, entre ellas operamos Nueva Atacama. Y mañana precisamente tenemos la visita a la Comisión de Agricultura del Senado, a la planta desaladora de agua de mar que operamos ahí, que fue construida por Econsa, y donde proveemos hoy 150 litros por segundo de agua desalada hacia Caldera, Chañaral y Copiapó. Quiero extender desde ya la invitación a la comisión y a los diputados que quieran asistir. Podemos coordinarlo a través de mismo Carlos, de mi correo electrónico, para que coordinemos una fecha, y más que bienvenidos. Es un orgullo de planta esa, la que operamos en la región de Atacama, y creemos que es algo para replicar en otras regiones del país, tanto en lo que es la parte técnica, en lo que es la parte operativa, como también en la forma en que se financió el proyecto y se minimizó el impacto a los usuarios. ¿Ya? Eso de entrada, Carlos, más allá de la respuesta. Correcto. Gracias. Yo, como tú eres más o menos humilde, quiero contarles que la planta que hace referencia Alberto, que la construyó el Estado de Chile a través de CONSA, ganó este año el equivalente al Oscar a la mejor planta, a la planta más amigable y sustentable ambientalmente en el mundo. Es una ceremonia que se realizó en Europa, en España, y se le ganó porque la planta tiene un consumo eléctrico muy, muy bajo, y porque las obras marinas fundamentalmente fueron hechas con el mismo impacto en el fondo marino. Así que es una bonita planta para visitar. Así que vamos a cobrarte la palabra, Alberto. Vamos a estar más temprano que tarde visitándolo. Rápidamente, diputado Moreno, muy buena su pregunta, porque efectivamente hoy la razón por la cual no hay más plantas hoy día funcionando tienen dos tipos de trabas. Una, si uno mira si uno mira el día como están, les contaba que un 75% de las plantas corresponden a uso minero o a uso industrial, y solamente menos del 25% a agua potable para consumo humano. La principal traba en ese aspecto particular es que el agua de mar desalinizada cuesta más cara que el agua de la lluvia, o el agua de un río, o el agua de un lago, o el agua de un acuífero, de un pozo. Entonces, los modelos de tarificación de tarifa hoy día que se utilizan parten del supuesto de que va a llover como en un año normal, pero
si yo pesco, si yo veo la diapositiva que les mostré al principio, lo que se hace es que se pesca un promedio móvil de 30 años. Entonces, si yo pesco entre el año 1980 y 2010, voy a tener un promedio de agua que va a ser más o menos el equivalente a lo que era el año normal. Si hablamos de Santiago, estamos hablando sobre 300 milímetros por año. Pero si yo eso lo redujera a 10 años como promedio móvil para hacer el cálculo y pesco la década del 2010 al 2020, voy a tener alrededor de un tercio. Entonces, en el modelo matemático me va a decir la probabilidad de que haya escasez de agua es más alta. Lamentablemente, todavía, como este es un fenómeno nuevo, la metodología que utilizamos no se ha adaptado. Ahí hay un desafío importante, porque de lo contrario, esto no solamente rige para las desalinizadoras, también le pasa, por ejemplo, a Aguas Andinas con los pozos, porque hace poco ustedes recordarán, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, como de la Gobernación de Santiago, nos anunciaban o daban a conocer un plan de racionamiento que se estaba preparando, el cual, digamos, con inversiones, si se hubieran hecho anteriormente, tal vez no sería no habría una probabilidad tan alta de que se utilice. Así que, en el tema del agua potable, una primera cosa que hay que tener en cuenta es que es un tema del precio. Y esto se puede subsanar, como mencionaba Alberto, a través de una acción directa del Estado, tal como lo hace subsidiando el transporte, por medio del subsidio de los combustibles, o por medio del subsidio que le da el Transantiago, o por medio del subsidio que le da el metro, por ejemplo. Cuando se trata de agua industrial, ¿ya? Yo diría que esto también rige para los proyectos sanitarios, pero básicamente es lo engorroso que son los trámites de concesión marina. La concesión marítima es un trámite que no tiene certeza, que varía de una región, es distinto lo que la gente que revisa el trámite en la región de Antofagasta puede tener criterios muy distintos a lo que lo haga la región de Coquimbo. Y eso entonces crea una barrera de entrada, porque para poder hacer estos trámites hay que invertir tiempo y dinero. Esa es una traba. Lo otro es el tema del ordenamiento territorial. Uno no tiene certeza de que los terrenos que va a utilizar, cuando los quiera utilizar para esta aplicación, van a tener prioridad sobre otros usos. Hay dificultades para las tuberías de transporte. Por ejemplo, las empresas eléctricas pueden imponer servidumbres de paso forzosas para construir líneas de alta tensión, cuando ellos requieren transportar la tubería. Sin embargo, si yo quisiera hacer una planta desalinizadora que alimente Santiago, no tengo hoy día en el marco legal vigente ninguna posibilidad de imponer servidumbre forzosa. Tendría que ir con cada uno de los campos o por los lugares que atraviese, desde San Antonio o desde Valparaíso a Santiago, negociando los derechos de paso de mi tubería. Y eso hace que en la práctica sea prácticamente imposible hacer un proyecto cuyos usuarios estén lejos de la costa, salvo en el norte de Chile, donde las compañías mineras tienen un régimen especial. Entonces eso también es una traba. Yo diría que esas son las trabas como más importantes, y obviamente está el tema de no tener una regulación, también implica una traba o una dificultad para el financiamiento, para conseguir que haya más interesados no hay una política pública, ¿ya? Y por lo tanto, de la misma manera que cuando se hizo una política pública cambió el tema de la energía renovable en Chile y hoy día somos líderes, nosotros estamos convencidos que la nueva ley de desalinización es una buena oportunidad de transformarnos en líderes del mundo en el tema de cómo a través de una buena política pública se tienen nuevas fuentes de agua a través del reuso y la desalinización, y además, obviamente, de manera moderna, y cuando digo moderna, es inaceptable que los proyectos hoy día no tengan el más alto estándar ambiental y de sostenibilidad. Respecto a la diputada Cordero, muchas gracias por su agradecimiento. La verdad que los agradecidos somos nosotros de que nos inviten y de que nos tengan en cuenta las veces que quieran, a la hora que quieran, en el lugar que quieran. Cuenten con esta asociación para poder conversar con ustedes, para poder conversar con las comunidades de las regiones que ustedes representan, de los distritos que representan, para poder aclarar dudas, para eso estamos, para conocer, y también estamos para escuchar. Queremos escuchar las dudas que ustedes tengan, queremos escuchar los reclamos que ustedes tengan de experiencias pasadas, queremos que nos abran los ojos respecto a errores que nuestra industria puede haber cometido en el pasado, o que eventualmente, ojalá no sea así, podamos cometer a futuro. Queremos oír
y queremos al mismo tiempo ponernos a disposición. Así que, al revés, muchas gracias a ustedes. Respecto a la dificultad que mencionaban, bueno, creo que ya lo respondí. Y respecto al tema específico de la diputada Bello de los temas ambientales, efectivamente hoy no hay una legislación, las plantas desalinizadoras como tales no están sometidas a un proceso especial de evaluación ambiental, ¿ya? Ahora, en la práctica, lo que sucede es que como el tamaño de la infraestructura de las tuberías marítimas para tomar el agua o para devolver la salmuera requieren de una autorización ambiental, las plantas o el tamaño de las plantas o la subestación eléctrica, etcétera, hacen que esta sea una instalación industrial que requiere entrar al sistema. Las plantas entran, algunas han entrado como declaración de impacto ambiental, la gran mayoría, todas las futuras plantas van a entrar como estudio, al menos las grandes, ¿ya? Y el proyecto de ley establece un nuevo título administrativo, que es crear la concesión de desalinización. Y, entre otras cosas, va a tener como requisito que los proyectos de cualquier tamaño entren al sistema de evaluación ambiental. Del mismo modo, por ejemplo, para la salmuera, hoy día las plantas desalinizadoras se rigen por el decreto, el DS-90, que es para descarga de líquidos a cuerpos acuosos, pero eso no es suficiente, porque ese decreto no está pensado para las desalinizadoras. Entonces, lo que se hace es que se sigue las directrices de una guía que orienta, que es los servicios evalúan los antecedentes basados en una guía que es la guía que tiene la Directemar, que acaba de ser actualizada en octubre del año pasado y de la cual tenemos varios comentarios y estamos hablando con ellos, porque lamentablemente creemos que está poniendo unas dificultades que no aportan mucho técnicos, sin embargo, carecen terriblemente por la falta de laboratorios o por estudios que se requieren más bien a la industria de la celulosa, que no son directamente relacionados con la desalación, pero en definitiva hay una muy buena guía ahí. Además, se asimila mucho a lo que han hecho países que tienen ya más historia en esto, que son España y Australia, y de manera que en Chile los proyectos, y particularmente el ejemplo del de Valparaíso, la RCA que está autorizada para el proyecto de la Bahía de Ventanas, una planta multipropósito de 1000 litros por segundo que se va a empezar a construir este año. Esa planta tiene entre su autorización ambiental la obligación de seguir la normativa australiana, que básicamente dice que a pocos metros de la descarga, la salmuera, cuando uno mide el agua de mar, y para eso hay instrumentos que la miden, no puede superar en un 5% la concentración de sales que había antes de la operación de la desalinizadora. Y esto, y a eso me refería con que ese 5% es el área que hay entre todas estas toberas que descargan, o todos estos difusores que hacen la descarga, que es un tramo de, pueden ser 50, 60, 100 metros de largo, o 40 metros de largo, depende de la planta, y entonces uno distribuye el agua no en un solo punto, sino que en varios puntos, lo hace a una velocidad tal, que a los 2 segundos, después de salir el agua de la tobera, ya uno mide y no nota el efecto, no se nota que haya más de un 5%. Entonces, esta superficie equivalente a una cancha de básquetbol o lo de fútbol, dependiendo de las corrientes, en fin, de cada lugar, es permanente. Desde que la planta opera, mientras esté operando, esa es el área que se ve influida. En esa área, la concentración de sales va a ser mayor que la que había antes de la planta, pero como les digo, limitada o tiene que cumplir que a 10 metros, a 15 metros, tiene que tener un máximo de un 5% sobre el nivel. Y ese 5% se fijó porque es la variación que naturalmente hay entre invierno y verano o en las corrientes, en la misma bahía o en el mismo lugar donde está normalmente, y que permite a los seres vivos que hay ahí no sufrir problemas, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que en esta superficie, digamos, en el mar, van a haber organismos que se van a ir. Los que sean más sensibles se van a mudar, van a ser reemplazados por otros que están más cómodos, ¿ya? No es que haya una zona de sacrificio, no se imaginen que hay una especie de cancha de cenizas donde está lleno de sal y donde no crece nada. Como les mostraba en un video, florece y hay una vida abundante, ¿ya?
y nosotros nos estamos encargando de pedirle a los usuarios de plantas desaladoras en Chile que trabajen haciendo videos, mostrando y que inviten a sus comunidades a conocer lo que ha pasado y a monitorearlo a lo largo del tiempo. Así que, en general, compartimos con la diputada Bello la preocupación porque hay una normativa, porque esto se ordene, y afortunadamente el proyecto de ley lo contempla. Por eso que decía que el proyecto de ley creemos que tiene muchos aspectos positivos. Efectivamente, el proyecto de ley también aborda el título de la naturaleza jurídica, tanto del agua de mar como del agua desalinizada. En fin, el ordenamiento territorial, la prioridad para el consumo humano, establece que los proyectos industriales tengan que dejar instalada la infraestructura para que hasta un 5% de la producción pueda ser ofertada a consumo humano. De manera que una minera en el futuro va a tener que considerar una planta un poquito más grande por si las comunidades quieren comprar el agua, y el precio al cual esa agua se va a transar va a ser el precio que determine la Superintendencia de Servicios Sanitarios, al igual que hoy con el agua potable. De manera que creemos que es un buen proyecto para Chile. Hay aspectos que creemos que podemos mejorar y, por ejemplo, para las plantas pequeñas hay que tener algún mecanismo especial que facilite la tramitación, de manera que una caleta de pescadores o un desarrollo inmobiliario pequeño o un pueblo pequeño pueda construir una desalinizadora con requisitos distintos a los que va a tener un proyecto para una ciudad como Santiago. Pero en términos generales es un muy buen avance tener ese proyecto, y de manera que esperamos poder estar sentados con ustedes discutiéndolo en detalle en el futuro cercano, viendo cómo lo mejoramos entre todos. Hacemos que sea un proyecto del cual como chilenos y chilenas nos sintamos orgullosos, ¿ya? Eso es, tengo que contestar las 4 preguntas. No sé, Alberto, si tú tenés la mano levantada o si se te quedó de antes. Gracias, don Carlos. Vamos a la diputada, su apellido era Musante. Musante. Le damos la palabra a la diputada Musante. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, yo quisiera preguntar si está contemplado algún tipo de evaluación ambiental para los proyectos de desalinizadoras que sean de carácter estatal. Y respecto de los que se presenten por particulares, si van a ingresar al CIA, y por ende entiendo, si la respuesta es afirmativa, que existiría una modificación a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para establecer a los proyectos de desalinizadoras como obligatorios para que sean evaluados ambientalmente sus impactos. Eso. No sé si hay otra pregunta, presidente, o si contestamos. ¿Más preguntas, señores diputados? No. Voy a contestar, don Carlos, por favor. Perfecto. Sí, no, efectivamente, hoy no es obligación que ningún proyecto de desalinización, por ser proyecto de desalinización, entre al sistema de evaluación ambiental, como sí lo es, por ejemplo, instalar una planta eléctrica que tenga sobre 3 megawatts, ¿ok? Entonces es, entre comillas, voluntario. Ahora, si la planta es sobre cierto tamaño, y estamos hablando de si la planta es, en términos humanos, por ejemplo, para más de 1000 personas, va a tener que entrar de todas maneras al sistema de evaluación ambiental, porque el tamaño de las tuberías que tiene que instalar la obligan a ir, no por ser desaladora, sino por la infraestructura que va a instalar en el borde costero, ¿ya? Y ahí tiene que entrar. Y de manera que todos los proyectos que hoy día hay, ¿ya?, los que están aprobados, como los que están en tramitación, todos están en evaluación bajo el sistema de evaluación ambiental que tenemos en Chile, ¿ya? Y todos tienen planes de vigilancia que se monitorean continuamente, y todos estos proyectos cuentan con participación ciudadana, etcétera, ¿ya? Así que, independiente de que la planta sea una planta industrial, o independiente de que la planta sea pública o que la planta sea privada, se evalúan ambientalmente con los mismos requisitos en uno u otro caso. Gracias, don Carlos. Don Alberto, ¿quiere complementar la información? Exactamente. Algunos conceptos. Carlos pasó por altos temas administrativos, económicos y ambientales principalmente. Desde el punto de vista administrativo, efectivamente, el tema de demorarnos 6 o 7 años para poder desarrollar un proyecto es algo que nosotros quisiéramos mejorar y optimizar y hacerlo mucho más eficiente. Estamos hoy día con exigencias de levantamientos de línea base para empezar a hacer los estudios ambientales que nos requieren 2 años de mediciones. Antiguamente era 1 año,
Entonces nosotros querríamos hacerlo 2 años, pero por lo menos tener la posibilidad de presentar estudios de manera anticipada y continuar con esos levantamientos. En general, desde el punto de vista, como decía Carlos, también del transporte, del ordenamiento territorial, creo que tenemos mucho trabajo que hacer, idealmente, definir lineamientos con el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, de manera de definir las zonas donde es más favorable instalar este tipo de instalación. Pero desde el punto de vista financiero, como decía Carlos, efectivamente, desalar agua de mar sigue siendo más caro hoy que operar un pozo. Si un pozo, ahora voy a hablar desde el punto de vista sanitario, que es donde yo trabajo, el área donde nosotros prestamos servicios sanitarios en estas regiones, sale del orden de, no sé, 100, 200 pesos elevar un metro cúbico, 1000 litros de agua, dejarlo disponibles en un estanque, desalados, por ejemplo, de pozos del Valle del Río Copiapó, versus puede llegar a costar 1000 pesos la desalación de agua mar puesta en el mismo estanque, ¿ya? Es 1 peso por litro, sigue siendo 1 peso por litro, sigue pareciendo un valor relativamente bajo, pero comparativamente con la operación de las fuentes continentales normalmente es más caro. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo hacemos para que ese impacto, ese costo no se transfiera directamente a los clientes o de una manera más eficiente. Y eso se logró también en la tercera región, creo yo, con esta suerte de acuerdo público-privado, donde fue una institución del Estado quien desarrolló el proyecto propiamente tal, y como decía Carlos, financió el CAPEX, y ese modelo luego también se extendió a la operación de la planta, donde efectivamente hay que echarle benzina a este vehículo, ¿no es cierto?, pero hay que gastar un poco más en la operación, y creo que es replicable en otras partes. Le insisto, si en la visita podríamos profundizar un poco más nosotros le llamamos el modelo negocio, ¿no es cierto?, del financiamiento de este tipo de obras para cuando son destinadas a agua potable, ¿ya? Y solamente un detalle, Carlos, en el modelo efectivamente de Valparaíso es 1/4 una cancha de fútbol, ¿no? Lo que plantea Carlos, las zonas, está muy estudiado esto, y muy modelado y monitoreado. Las zonas donde se produce una mayor salinidad que la salinidad del entorno es una zona muy acotada. Para un conurbano como Valparaíso Viña sería del orden de 1/4 una cancha de fútbol, donde, como decía Carlos, vamos a encontrar una salinidad superior a la del entorno, que normalmente al momento de la salida de la salmuera es el doble y rápidamente se dispersa esto y se diluye, logrando la salinidad de la zona de la descarga. En general, el tema ambiental es un tema que está en permanente monitoreo y aun cuando en la ley de medio ambiente las desaladoras no aparecen específicamente mencionadas, hoy día sería prácticamente inviable hacer un proyecto sin hacer toda una evaluación muy detallada de todos los impactos. Pero el gran tema al final del día es que, si bien puede ser un poquito más caro hoy día desalar respecto de usar un pozo o usar un río, la gran diferencia está en que en el agua que vamos a desalar del mar siempre va a estar, ¿ya? Y en cambio, el agua que nosotros hemos estado operando en los valles de Yuta, de Azapa, en Arica, en el valle del río Copiapó, la verdad es que tiene una variabilidad importante y muchos pozos se nos secan, y el verdadero costo del agua termina siendo el costo quedarnos sin agua, como decía Carlos. En ese sentido, tener un backup, un respaldo en el formato que se defina para esos efectos es mandatorio. Se quedó sin sonido, parece. Gracias, don Alberto. Gracias, don Carlos. Diputada Cordero, usted quería pedir la palabra. En primer lugar, para que parezca que somos personas, felicitar al señor Crece por hacer tan bien las cosas, cosa que es infrecuente en Chile. Por algo tiene apellido alemán, supongo, ¿no? Esa es una ironía. Así que felicitaciones y muchas gracias por venir a enseñarnos. Y cuando uno se junta con demás personas, aumenta la creatividad y se reactivan las neuronas, sobre todo una señora como yo de 79 años. Estaba pensando, a lo mejor le va a parecer una chifladura, pero vimos todos estos días cómo los vehículos chocaban en Coyhaique, cómo en Lonquimay no se puede andar manejando porque está. Entonces yo pensaba, ¿qué tal si esa sal que sobra de las desalinizadoras se hace llegar a esas ciudades de Chile?
para poner sal y que no hayan choques y no hayan accidentes. Para aprovechar y no se transforme entonces la sal en un elemento negativo en la naturaleza, a propósito del comentario que hizo una persona que, al igual que yo, defiende la naturaleza, sería fantástico aprovechar esas sales acumuladas. Eso. ¿Voy yo a esto, Carlos? Tiene la palabra acá. Doctora, la salmuera, al final lo que hacemos nosotros, si pudiéramos sacar solamente agua del mar, lo haríamos. Pero lo que hacemos es sacar el agua del mar y separar las sales del agua desalada, ¿no es cierto? Y devolver la misma sal que habíamos sacado del mar al mar. Es algo que hace la naturaleza todos los días y equivale a 1000 veces lo que hacen todas las 20.000 plantas desaladoras que hoy día existen en el mundo, ¿ya? Entonces, el impacto sobre el océano es nulo, y sí puede ser sobre una zona acotada, que es lo que les conversábamos respecto a cómo se hace la disposición. Evidentemente, uno querría, en vez quizás de devolver la salmuera al mar, ver algún uso de esa agua que está bastante más salada, el doble del agua de mar, y eventualmente utilizar esas sales. Hay algunas iniciativas en algunas partes del mundo de carácter piloto, ya donde se está tratando de aprovechar algo de ese material. La verdad es que el costo hoy día de hacer la separación completa de lo que es agua de las sales aumentaría el costo de la desalinización del orden de 5 a 7 veces, ¿ya? Entonces ya eso haría inviable la mayor parte de los proyectos, ¿ya? Sin perjuicio de eso, es interés nuestro, nosotros quisiéramos hacerlo y de hecho hay proyectos de investigación incluso acá en Chile que hemos estado revisando en el comité técnico, pero todavía sigue siendo muchísimo más caro obtener la sal de esta salmuera que obtener sal de cualquier otra fuente de mercado de Chile. O sea, sería una sal súper cara, ¿ya? Y después habría que transportarla a Lonquimay o a Coyhaique, ¿no es cierto? Y eso aumentaría muchísimo el costo. Pero la inquietud está, la inquietud de tratar de aprovechar este subproducto, ¿ya? Hoy día lo más eficiente desde un punto de vista técnico-económico es devolver esas mismas sales al mar que ya las había sacado de ahí y procurar que los impactos, eventuales impactos que tenga esa descarga no afecten el entorno. Y eso se hace y se hace bastante bien. Permíteme complementarte, Alberto, solamente con un detalle que yo les quiero mostrar. Esto, no sé si lo ven bien ahí, es agua de mar, ¿ok? Tomada de Antofagasta, de la toma de agua de mar de Antofagasta. Y esto es la salmuera, ¿ya? Entonces, se lo voy a tratar de poner al lado, ¿ya? Básicamente, a simple vista, no van a poder ver la diferencia, ¿ya? Entonces, a veces el nombre salmuera, desde el punto de vista nuestro, es un muy mal nombre, porque da la impresión de que es un barro o algo así como plasticina, cuando básicamente es un agua que tiene el doble de sales que el agua de mar, pero sigue teniendo 5 veces menos sales que las que tiene el mar muerto, ¿ya? Y por lo tanto, como explicaba Alberto, comercialmente todavía no es viable, pero bueno, estamos trabajando en buscarle uso a esa agua. De hecho, algunas mineras que tienen plantas desalinizadoras en faena, plantas pequeñitas, sí utilizan el agua de la salmuera para regar los caminos para no levantar polvo. Muchas gracias. Gracias, don Alberto, gracias, don Carlos. Bien, ¿hay más preguntas, señores diputados? ¿Señora diputada? No. Don Carlos, señoritas, ya, perfecto. Señoritos no tenemos, perfecto. Don Carlos, don Alberto, don Rafael, nos falta una parte todavía de la presentación que es lo relacionado al reuso de aguas. Queremos pedirles, si es posible, que esa segunda parte la pudiéramos realizar la próxima semana. Encantado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, extendemos la invitación, don Carlos, y a su equipo para que nos puedan acompañar la próxima semana y tratemos lo que es el reuso de aguas. Estupendo. Por favor. Tema ¿Ya? muy interesante también. Sí, por supuesto, y creo que así como hoy día ocupamos la mayor parte del tiempo, creo que también nos va a pasar lo mismo con este otro tema que es fundamental para todo el agua que desperdiciamos en el mar también, a todo esto. La mayoría llega al mismo lugar.
Así que le damos las gracias por habernos acompañado, por su presentación, fue súper instructiva y muy didáctica también. Y vamos a tomar la invitación de don Alberto, lo vamos a conversar ahora con los señores y las señoritas diputadas para ver, poder gestionar esta posible visita a alguna planta desaladora. Creo que la planta en Atacama sería ideal para poder ver este logro de la ingeniería, ¿cierto? Premiado ya internacionalmente. Sería, yo creo, una buena manera de hacerlo. Así que muchas gracias por su compañía y por su presentación. Gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bien, señores diputados y señoritas diputadas, ¿les parece que podamos acordar visitar la planta desaladora de Atacama? No, el próximo, algo de fecha a convenir. Fecha a convenir. Tendríamos que ponernos de acuerdo con el anfitrión en este caso, ya hacer los contactos con la empresa que está en este rato gestionando y pues, si están todos de acuerdo, es una oportunidad. Estamos como encima. Ahora también podríamos quizás. El 25. Vamos a estar un mes que sí. O podríamos quizás para un día viernes o jueves también. Jueves o viernes terminando aquí, quizás para el día siguiente. Una pregunta a la secretaria. ¿Sí? En otras ocasiones, ¿cómo lo...? Ay, la gente que no está viendo. Sí, macuqueando. ¿Cómo lo hacen en otras comisiones para viajar como a otro lugar? ¿Se pide un permiso o nos organizamos nosotros? Ya. A la familia. Ah, perfecto, ya. Pócale. Súper. Gracias. Bien, entonces se toma el acuerdo para poder visitar una planta desaladora. La fecha se va a avisar. Quería hacer esto hace tiempo. Bueno, segundo acuerdo. Bueno, ya tenemos al invitado para la próxima semana, ¿cierto? Vamos, diputada Cordero, ¿algún comentario sobre el acuerdo? Sí. ¿Y la diputada Valchesi, todo bien? Yo lo considero interesantísimo y si hay miembros de la comisión que quieran ir, fantástico, los felicito. Yo quería comentar que a lo mejor aprovechar la próxima venida de estos interesantes invitados de hoy, porque a mí me llegó un informe hecho por unos médicos del sector de Pucón, donde hay un área de compatriotas nuestros y de pueblos originarios, a propósito que está tan de moda, que toman agua con caca, para que nos entendamos. Un grupo de niños que tienen alta concentración de Helicobacter pylori en el estómago. El Helicobacter pylori es una bacteria muy patógena que provoca una gastritis crónica y es la antesala a un cáncer gástrico. No sé si a ustedes les interese que yo les hable y les cuente lo que está Diputada pasando. Cordero, ¿es posible que nos haga llegar a nuestra secretaría la información, por favor, Sí, ¿cómo no? para que ¿Cómo no? podamos conocerla todos los diputados? Sí, cómo no, claro que Muchas sí. gracias, diputada. Gracias a usted. Diputada Valchesi, ¿algún comentario? El segundo acuerdo es para el día 21 de julio, no, 20 de julio, estaba mirando el amarillo. 20 de julio, invitar a la ministra de Medio Ambiente. Ella preside la comisión, tiene un nombre bien especial. Interministerial de Transición Hídrica Justa. Ella preside la Comisión Interministerial de Transición Hídrica Justa, que agrupa a varios ministerios y que está netamente relacionada para enfrentar la crisis hídrica. Y conocer su opinión respecto a las políticas del gobierno para desalinización y para el reuso de aguas, que son los temas que estamos tratando en esta semana. ¿Les parece bien? ¿Hay acuerdo? Más despacito, más despacito. Bien. Cuando el presidente y termina su mandato le regalan una manzana. Bien, pues, si no hay más comentarios, ¿cierto? Y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.